Ahora, además pues de esa estructura de datos, el Fast File System también definía una política para la asignación de archivos y directorios. ¿Cuál era esa política? Una política muy simple. Los elementos relacionados o las cosas relacionadas pues deberían ir juntas. Cuando hablo de juntas, pues deberían ir en el mismo cylinder group, ¿sí? Y entonces la cuestión es cómo definir que un elemento está relacionado con otro. Entonces una forma de definir que un elemento está relacionado con otro, por ejemplo, a nivel de directorios, es si yo deseo ubicar un directorio, la idea es que para ubicar un directorio yo debo encontrar un grupo de cilindros, un cylinder group, con un número bajo de directorios asignados y un número alto de nodos y libres. Porque yo espero que en un directorio yo voy a tener nuevos archivos, entonces voy a tratar de asignar ese directorio en un grupo de cilindros que esté medianamente disponible para poder tener o esperar espacio para los archivos que va a contener ese directorio. La idea es crear los datos del directorio y su nodo I en ese grupo pues, que he encontrado con cierta disponibilidad. Para la ubicación de archivos, la idea es que ubiquemos los bloques de datos de un archivo en el mismo grupo de su nodo I. Entonces, que el nodo I de un archivo y sus datos estén en el mismo grupo. Y que todos los archivos de un directorio estén en el mismo grupo del directorio, ¿cierto? Entonces, eso va a asegurar cierto grado de localidad. Básicamente, para definir estas reglas, el Fast File System pues, no desarrolló ningún estudio profundo. Son reglas pues, basadas en el sentido común, pero que sí tenían, digamos, cierto grado de coherencia pues, respecto a lo que realmente se realiza pues, en los sistemas de archivos. Entonces, si analizamos, por ejemplo, la localidad del Fast File System, analizando, digamos, unas trazas, hay unas trazas que se llaman del SIR, son trazas pues, que se encuentran de acceso a archivos pues, de un sistema real que nos sirven como un benchmark pues, para su sistema. Entonces, se define una métrica, y la métrica es como una distancia de acuerdo al path. Por ejemplo, si yo tengo el archivo foo.c ubicado en proc_source y proc_source_var, estos dos archivos, la distancia entre estos dos archivos es 1, porque se encuentran, digamos, en el mismo directorio. Básicamente la distancia 0 significa el acceso a sí mismo, ¿cierto? El mismo archivo, acceder 2 veces al mismo archivo. ¿Listo? Si yo tengo diferentes accesos, por ejemplo, o digamos acá tengo otro ejemplo, yo tengo el archivo foo.c y foo.o, pero foo.c está en la carpeta source y foo.o está en la carpeta objects. Ustedes tienen que ver que aquí estamos a 2 saltos. Primero el salto de la carpeta padre y luego a una carpeta que hay aquí hermana. Entonces esto se define como una distancia de 2. ¿Listo? Entonces este SIR define, digamos, trazas de accesos a diferentes archivos pues en un sistema de archivos real que han sido tomadas, y lo que se analizó fue cuál es, digamos, la localidad que existe en esas trazas. Se encuentra el siguiente resultado. La mayoría, o sea, perdón, un 7% de los accesos, que es este de acá, son al mismo archivo. Entonces, de estas trazas o accesos, digamos, funciones read y write, el 7%, pues generalmente siempre se hace al mismo archivo. Cerca de un 40% de los accesos, acá está, aproximadamente un 40% de los accesos se hace a archivos del mismo directorio. Y cerca de un 25% de los accesos, acá, se hace archivos de directorio que tienen a lo sumo, pues, una diferencia de 2 en la distancia. ¿Sí? Entonces usted puede ver que en general, cuando usted está accediendo a archivos de un sistema, usted la mayoría de veces pues accede a archivos que se encuentran pues por lo menos dentro del mismo directorio. Y si no, pues en un directorio muy cercano, ¿cierto?
que es al menos una distancia de 2. ¿Sí? Y el ejemplo es este, por ejemplo, cuando usted tiene un gran proyecto de código, generalmente usted mantiene los sources en una carpeta y los objetos en otra carpeta. Y si usted compila, pues el proceso de compilación va a acceder a archivos pues generalmente de este tipo, la mayoría pues en la misma posición, otras veces va a saltar en directorios. Entonces esto nos muestra pues que existe pues esa forma de localidad que nosotros tenemos en el desarrollo pues de un sistema. Entonces ubicar todos los archivos de un mismo directorio en un grupo es hacer que cerca del 40% de las referencias se hagan el mismo cylinder group, lo cual pues por definición va a mejorar el desempeño del sistema. ¿Sí? Entonces este fue pues un análisis que hace el autor del libro guía pues que nosotros tenemos de acuerdo a la coherencia que tiene esta asignación, digamos, basada en el sentido común, mostrada respecto a un estudio pues con unas trazas reales del sistema, ¿cierto? Entonces básicamente es coherente pues que nosotros pensemos ubicar todos los archivos de un mismo directorio en el mismo cylinder group, porque ellos pues en general el 40% de las veces son accedidos pues allí. ¿Listo?